Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a comenzar con el primer video del curso de Álgebra 3. En el anterior lo que hicimos fue mostrar de qué va el curso. Y dijimos que íbamos a comenzar con el concepto de producto interno en espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque vamos a llevar el concepto de ortogonalidad que conocemos geométricamente en el espacio tridimensional. Nuestro modelo de espacio vectorial V es el espacio tridimensional R3, en el que conocemos el concepto de perpendicular, concepto de vectores que son perpendiculares. Digamos que tienes un vector ABC y que tienes otro vector, digamos U, X, Y, Z. Vamos a hacer un gráfico con su flechita. Vamos a poner este que sea azul. Digamos que este es nuestro vector U y vamos a pintar un vector verde. Para nuestro vector B vamos a dibujarlo que se vea perpendicular. El azul es el vector U, digamos, y el verde es el vector B. Perpendicular es esto, el ángulo que forman es de 90 grados, pi medios. Queremos llevar ese concepto al contexto abstracto de espacio vectorial. Pero claro, allí no hay geometría, no hay ángulos, no hay... Por ejemplo, si estamos hablando de funciones continuas, digamos que el espacio vectorial, esto está escribiendo verde, vamos a ponerlo otra vez nuevamente. Negro, aquí, digamos que nuestro espacio vectorial es el espacio de las funciones continuas C, definidas por ejemplo en el intervalo 0,1 y a valores reales, digamos. Las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado 0,1 a valores reales. Eso es un espacio vectorial. Y allí, ¿qué quiere decir el ángulo entre dos funciones? Ya no se ve como esto, pero sabemos que podemos atrapar el concepto de ortogonalidad, de perpendicularidad en el espacio en R3 con el producto interno del vector U y el vector P, que lo escribimos con el símbolo paréntesis en forma de ángulo, así, y lo calculamos simplemente multiplicando las coordenadas A por X más B por Y más C por Z. Entonces, con ese cálculo algebraico atrapamos el concepto de perpendicularidad. Sabemos que el vector U y el vector B son perpendiculares, ortogonales, si solo si este producto da 0. Entonces, esto es un cálculo algebraico que caracteriza el concepto de ortogonalidad en el espacio tridimensional. En análisis también se estudia ortogonalidad de funciones. Se define con algo análogo a esto. Tienes una función f y una función g, y el producto de f y g es, fíjate que aquí lo que se hace es multiplicar las coordenadas y luego sumar las coordenadas de b, la coordenada de u, y luego sumar. Aquí también es multiplicar todos los valores de f por todos los valores de g, valor de f, valor de g, y luego sumar. Pero como estamos sumando sobre el intervalo 0,1, eso lo que quiere decir desde el punto de vista del análisis es integrar. Vamos a integrar desde 0
hasta 1 el producto f de x con g de x, bueno, por supuesto que con respecto a x. Esto de acá es un producto, una manera de multiplicar las funciones continuas del intervalo 0,1 y obtener un número a partir de esa multiplicación de las funciones. Y se define lo que significan funciones ortogonales, significa que ese producto da 0. Entonces, en general, ¿qué querrá decir un producto interno? Cuando estamos hablando de un espacio vectorial B en general. Entonces, fíjate que, como vimos en estos ejemplos, el producto interno lo denotamos de esta manera con el corchete ese angulado. Es una función que está definida en el producto cartesiano del espacio vectorial del que estemos hablando con el mismo espacio vectorial, porque los elementos que se multiplican son un vector y un vector, una función y una función, y arroja como resultado, en este caso, un número real. Vamos a hablar primero del caso de espacios vectoriales reales y luego hablamos de espacios vectoriales complejos. Entonces vamos a tener en general esto. Si ves un espacio vectorial, vamos a tener una función que agarra una pareja de elementos en el espacio vectorial y arroja como resultado un número real. Y tenemos que pedirle ciertas características, porque no cualquier función nos va a servir como producto interno para eso. Entonces, lo que se hace en matemática es ver cuáles son las características que tiene, por ejemplo, en el espacio, este producto escalar y que nos permite obtener resultados que son importantes. Por ejemplo, ¿qué información te puede dar la ortogonalidad de dos vectores? Por ejemplo, en el espacio R3, si estos vectores son ortogonales, entonces una consecuencia es que son linealmente independientes. Entonces, ese es un resultado que deberíamos esperar de un producto interno que definamos en general. Y tienes un conjunto de vectores, de elementos del espacio vectorial, que son mutuamente ortogonales entre ellos, entonces deberían ser linealmente independientes. Entonces, cuando tú vas a demostrar ese resultado, en el caso particular del espacio, hay propiedades de este producto interno en particular que te permiten llegar a ese resultado. ¿Cuáles son esas propiedades? Por ejemplo, fíjate que en este producto interno, si tú colocas U más B o U más W aquí en el primer componente, vamos a suponer que tenemos tres vectores. Y aquí tenemos U más W porque ya tenemos B. Un vector U más W acá significa que vas a tener en la primera componente una suma, la suma de las coordenadas de U con la coordenada de B acá, la suma, y aquí también una suma y aquí también una suma, y puedes aplicar propiedad distributiva y vas a tener al final el producto interno del vector U con B más el producto interno del vector W con B. Es decir, esa propiedad distributiva te permite concluir esto. Esta es una de las propiedades que vamos a pedirle a nuestro candidato a producto interno. Tenemos una función así en el espacio vectorial en general que cumpla con esta condición para cualesquiera que sean U, B y W. O sea que el producto de colocar una suma en la primera componente
y un vector acá te da u por w, u por b, perdón, más w por b. Esa linealidad en la primera componente de esa función. Y ya que hablamos de linealidad, en el producto interno usual es fácil verificar que también se cumple. Si tienes un lambda en escalar multiplicando al vector u y quieres hacer el producto escalar de eso con b, ese lambda puedes sacarlo. Lambda por el producto de u y b. Entonces estas dos condiciones juntas, esta y esta, es lo que uno llama la linealidad con respecto a la primera componente. Eso lo puedes ver aquí, por ejemplo. Si tú tienes una función f y una función g, la función f está multiplicada por un escalar lambda. Entonces, en este cálculo, aquí vas a tener el lambda, y por propiedades de la integral, ese lambda puedes sacarlo de acá. Y te queda lambda por el producto de f y g. Entonces, esto también tiene esa característica. Entonces, es una característica que le vamos a pedir a nuestros productos internos. Entonces, tenemos una función definida de parejas de elementos del espacio vectorial en R que cumple con esta condición, y vamos a ponerle una condición más, dos condiciones más. Por ejemplo, en el caso de los números reales, fíjate que, o sea, espacios vectoriales reales, si tú en vez de colocar f por g, colocas g por f, lo que va a cambiar es el orden aquí, g por f. Y como la multiplicación es conmutativa en los números reales, da lo mismo que f por g. Es decir, vamos a colocar acá, como otra condición, que el producto interno de u con b sea lo mismo que el producto interno de b con u. Esa es otra condición. O sea, simetría, vamos a pedirle simetría a la función. Y fíjate que si tú multiplicas una función f por la misma función f, aquí te va a quedar f al cuadrado. De manera que el resultado es no negativo. Y eso también ocurre acá. Si tú agarras el vector u y lo multiplicas escalarmente por el mismo vector u, te queda x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Eso es no negativo. Lo menos que puede ser es 0. La menor cantidad que puede ser es 0. Así que vamos a pedir también que al multiplicar un vector u con el mismo vector u, eso sea no negativo. Además, si da 0, es porque el vector es el vector 0. Por ejemplo, aquí, si tienes f con la misma f, te queda f al cuadrado. La integral entre 0 y 1 de f al cuadrado, si la función es continua, te da 0 solamente si la función es la constante 0 en el intervalo 0, 1. Igual acá, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado te da 0 solamente si x da 0, y da 0 y z da 0. Entonces aquí vamos a exigir entonces también que el producto de u con el mismo u da 0 solamente en caso de que el vector u sea el vector nulo, el vector 0 del espacio. Entonces estas condiciones las imponemos sobre la función producto interno, y eso es lo que vamos a llamar entonces un producto interno en un espacio vectorial. ¿Qué es un producto interno en un espacio vectorial? Una función definida en el producto cartesiano de b consigo mismo, con valores en R, y que cumple con estas 4 condiciones. Ahora, fíjate en la siguiente observación. Como tenemos simetría, si valen estas 2 condiciones y vale la simetría, quiere decir que esta propiedad también vale cuando la suma está en la segunda componente.
igual acá. Esta igualdad también se cumple cuando el lambda está multiplicando a la segunda componente. Muy bien. Otra cosa es también, por esta propiedad, si tú haces el producto interno del vector 0, vamos a colocar el vector 0 con cualquier vector u, el vector 0 tú lo puedes ver como el escalar 0 multiplicado por el vector 0, digamos, ¿no? Así que tú puedes, por esta propiedad, sacar el 0, el número 0, y te queda eso multiplicado por el producto interno del vector 0, el vector 0 y el vector u. Y eso es 0, simplemente, ¿no? Cero multiplicado por esta cantidad, eso da 0. Así que el producto interno del vector 0 por cualquier otro vector da 0. Eso es una observación importante. Muy bien, con esas características entonces vamos a ver algunos resultados. Recuerda que la intención era definir ortogonalidad. Entonces, ya que tenemos en un espacio vectorial, digamos que tenemos un espacio vectorial B, y en ese espacio vectorial B tenemos definido un producto interno, una función como esta. La función que tiene todas estas características. Por ejemplo, en R3 tenemos nuestro producto interno usual. En el espacio de las funciones continuas tenemos este producto interno. Este cumple con todas estas características. Entonces, definimos lo que significa ortogonalidad en el espacio. Ya que tenemos esto así definido, vamos a decir que U y B son ortogonales en el espacio vectorial V si el producto interno de U con B da 0. Ahí tenemos nuestro concepto de ortogonalidad. Pero claro, eso no es un concepto de gratis. Hablábamos hace rato que en el espacio tridimensional la ortogonalidad de dos vectores implica que esos vectores son linealmente independientes. Vamos a ver que con estas condiciones son suficientes para obtener también ese resultado en un espacio vectorial en general. Muy bien. Así que vamos a continuar acá. Supongamos que tenemos entonces nuestro espacio vectorial V y tenemos nuestro producto interno U por V. Y vamos a suponer que tenemos un conjunto, vamos a llamar a ese conjunto X, un conjunto de vectores, digamos V1, V2, etcétera. Digamos que tenemos V sub K. Conjunto de vectores. Esto vamos a ponerlo sub Z. Esto en el conjunto, en el espacio vectorial V. Perdón. Vamos a suponer además que esos vectores son perpendiculares entre sí, son ortogonales entre sí. Es decir, el producto interno de un vector B sub I con un vector B sub J da 0 siempre que I sea distinto de J. Siempre que I sea distinto de J. Vamos a suponer que tenemos eso allí.
Perfecto, entonces recuerda, la meta es ver que son linealmente independientes. O sea, este conjunto X es un conjunto linealmente independiente. Vamos a ver. Por una parte, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ver que es linealmente independiente? Vamos a escribir una combinación lineal de esos vectores y suponemos que es igual a 0. Suponga que esto es así, siempre que... Ajá, entonces, ahora vamos a poner, digamos que a sub 1. Perdón, esto está en inline formula. A sub 1 por el vector b sub 1 más a sub 2 por el vector b sub 2, etcétera, más a sub, ¿cuánto dijimos? K, a sub K por el vector b sub K. Digamos que eso es el vector 0. El vector 0. Supongamos que tenemos eso. A sub 1 por b sub 1, a sub 2 por b sub 2 es 0. Aquí dijimos que el producto del vector 0 por cualquier otro vector da 0. ¿Qué es lo que uno necesita demostrar cuando quiere verificar que un conjunto es linealmente independiente? Tú planteas una combinación de esos elementos de ese conjunto, lo igualas al vector 0 y necesitas concluir que cada uno de los coeficientes que aparecen aquí, cada uno de los escalares da 0. Necesitamos ver que cada uno de los a sub i da 0. Entonces vamos a fijar uno de esos i. Fijemos i y vamos a ver qué sucede si yo coloco el vector 0 multiplicado escalarmente por b sub i. Bueno, ya sabemos que eso tiene que dar 0. El vector, el número 0 es igual al producto del vector 0 con cualquier vector, por ejemplo b sub i. Eso da 0, pero ya entonces aquí estamos suponiendo que el vector 0 es esta combinación lineal de acá. Vamos a copiarla. Copiamos. Lo pegamos aquí. Eso es así, pero claro, esto hay que encerrarlo en el producto. El producto interno. Producto interno. Así. Con el vector b sub i. Muy bien. El vector 0 es esta combinación con b sub i. Acá. Entonces aquí vamos a aprovechar nuestras características del producto interno. Cuando tienes una suma y aquí un vector, tú puedes distribuir de esta manera. Cada uno de los sumandos multiplicado escalarmente por el que está acá. Y además, cuando tienes un escalar multiplicado por cada uno de estos, también puedes ponerlo fuera. Así que vamos a aprovechar esas características. Esto va a ser igual a sub 1 multiplicado por el producto interno de b sub 1 con b sub i. B sub 1 con b sub i más lo mismo pero con, vamos a copiarlo, con a sub 2, sería b sub 2
y aquí sería A sub 2, etcétera, más, decimos etcétera, y aquí hasta el último, que sería B sub K, y aquí A sub K. Es esto, A sub 1 por el producto de B sub 1 con B sub I, A sub 2 el producto de B sub 2 con B sub I, todos con B sub I, queda A 0. Nuestra hipótesis es que B sub I por B sub J, el producto interno, da 0, siempre que I sea distinto de J. Así que, por ejemplo, si B sub I no es 1, esto da 0. Si B sub I no es 2, da 0. La única que va a quedar aquí, la única que no va a ser 0 es A sub I por el producto de B sub I con el mismo B sub I. Así que esto da A sub I por el producto interno, vamos a colocar aquí producto interno de B sub I con el mismo B sub I, porque cuando I es distinto de J, dijimos que da 0, así que en todo este desarrollo, el único que no da 0 es A sub I por B sub I con B sub I. Ahora, fíjate lo que tenemos. Este número da 0, o sea, A sub I multiplicado por esto da 0. Y esto que está acá tiene esta forma, un vector multiplicado escalarmente por sí mismo. Si eso diera 0, tendría que ser ese vector el vector 0. Ese vector tendría que ser el vector 0. Entonces, bueno, si los vectores no son 0, estaríamos listos, ¿no? Claro, si uno de estos vectores es 0, obviamente que esto no puede ser linealmente independiente, así que en la hipótesis tenemos que poner también, supongamos que estos son vectores no nulos, así que esto podemos ponerlo aquí así, esto sin el vector 0, por supuesto, porque en un conjunto en el que está el vector 0, ese conjunto es linealmente dependiente, así que tenemos que excluir la posibilidad de que alguno de los B sub I sea 0, sea el vector 0. Así que hay que poner eso en nuestra hipótesis. Tenemos un conjunto de vectores no nulos y que son ortogonales 2 a 2. Entonces vale nuestro razonamiento, y cuando llegamos a este punto, entonces tenemos A sub I por este número da 0. Significa que uno de los dos números tiene que ser 0. Si este número da 0 por esta propiedad, el vector tiene que ser 0. No puede ser 0 porque estamos suponiendo que es un vector no nulo, así que A sub I tiene que ser 0. Y este razonamiento es válido para cada I que tú hagas. Entonces A sub 1 da 0, A sub 2 da 0, A sub 3 da 0, todos dan 0. Eso demuestra que nuestro conjunto es linealmente independiente. Así que podemos establecer eso y lo vamos a poner como un teorema. Vamos a poner esto, a mí no me gusta cómo se enuncian los teoremas aquí. Aparecen las letras, aparecen cursivas, y a mí no me gusta. Digamos que eso es lo que decía, ¿ves? Esto no me gusta, tipo de letra, yo quiero que sea regular, no me gusta, sea B, un espacio vectorial con producto interno. Tenemos un espacio vectorial con producto interno, y bueno, vamos a copiarnos nuestro conjunto X, conjunto de vectores no nulos. Así que tenemos que decir sean, ¿verdad? Sean B un espacio vectorial con producto interno y X un conjunto de vectores no nulos en nuestro espacio vectorial. Ok. Formato, tipo de letra. Esto es un fastidio. Yo creo que tengo que configurarlo
más arriba. Si los elementos del conjunto X son ortogonales 2 a 2, entonces X es linealmente independiente. Ahí tenemos nuestro teorema. Vamos a quiero que se vea este teorema. Bueno, quería ponerlo. Ok, ahí tenemos nuestro primer resultado. Tienes un conjunto de elementos no nulos en un espacio vectorial que tenga producto interno. Si son ortogonales 2 a 2, entonces ese conjunto es linealmente independiente. Entonces la ortogonalidad se está comportando, por lo menos en ese aspecto, como se comporta la ortogonalidad de vectores flechas que tenemos en el espacio en R3 y también acá en el espacio de las funciones continuas. Entonces son linealmente independientes. Ok. ¿Qué otra cosa se hace con ortogonalidad? Por ejemplo, en R3 uno define lo que es la proyección ortogonal de un vector sobre otro, vectores no nulos. Así que vamos a hablar de proyecciones ortogonales también en abstracto. Tú tienes salgo de aquí, un vector y quieres proyectar ese vector sobre otro vector. Vamos a hacer una nueva imagen, dibujar imagen. ¿Dónde estoy? Aquí. Tenemos un vector, vamos a dibujarlo como arriba, azul. Tenemos un vector. Perdón, que hay que ponerle flecha, quiero que tenga flecha. Tengo, digamos, este vector U y voy a pintar con otro color, digamos verde. Vector V. Este de aquí es U. Perdón, está quiero que no se escriba, bueno, sí, que se ponga azul. Vamos a dejarlo azul, nuestro U, y ahora verde, nuestro P. El vector, voy a poner el nombre un poquito más acá porque quiero proyectar este sobre este, así que voy a poner el nombre para acá. Tengo un vector U y un vector B y quiero proyectar ese vector sobre este. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, voy a proyectar, vamos a ponerlo así, esto punteado, sin flecha, proyectar este vector sobre este. ¿Eso qué significa? Eso es el vector, voy a pintarlo rojo, vector que va de aquí a aquí. Este vector de acá, vamos a llamarlo W, vamos a llamarlo W a este vector que es nuestra proyección del vector U sobre el vector V. Proyectar el vector U sobre el vector V. Esa proyección. ¿Eso qué significa? Significa que ese vector rojo es perpendicular a esta línea de acá. ¿Cómo se puede decir eso? Vamos a decirlo de esta forma. Este fue el color que puse. Sí. Y vamos a
flecha. Ok. Yo lo voy a poner aquí, ese vector. Este de acá. O sea, esta dirección la tiene este mismo vector de acá. ¿Y este vector cuál es? Es el vector que sumado con este da este, por la regla del paralelogramo. Es decir, que este vector es U menos W. Vamos a ponerle, bueno, como ya tiene ese nombre, ese color, perdón, vamos a ponerlo aquí. Este sería U menos W. Un poco más allá. Muy bien, tenemos este vector U menos W. ¿Y qué significa que este vector rojo es la proyección del vector azul sobre el verde? Significa, bueno, lo que dijimos. Este vector es la diferencia de este con este. Y además, que sea la proyección ortogonal quiere decir que este sea ortogonal a este. O sea, U menos W ortogonal a este. Vamos a volver a nuestro color original aquí. O sea, tiene que darnos 0 el producto interno del vector U menos W con el vector W, que es nuestro candidato a proyección ortogonal de U sobre V, ese vector W. Aquí podemos aprovechar nuestras características de producto interno. Esto da el producto de U con W menos el producto de W con W. U menos W con este tiene que dar 0, eso es lo que queremos. Eso es nuestra definición de proyección ortogonal. Este con este da 0. Que esto sea ortogonal al vector rojo. Da esto. Por otro lado, este vector W es un múltiplo escalar de V. Así que vamos a poner por aquí abajo también, aquí vamos a poner que nuestro vector W tiene que ser un múltiplo escalar de nuestro vector V. Tiene la misma dirección que nuestro vector V. No necesariamente el mismo sentido, pero sí tiene la misma dirección. Ok, entonces es igual a un escalar multiplicado por V. Pero vamos a ver lo siguiente. Sustituyamos ese W entonces aquí en esta expresión. Tenemos que esto da 0, lo cual vamos a escribirlo simplemente así, ¿no? El producto de U con W, es decir, de U con lambda V, U con lambda por V, tiene que ser igual a este producto. Ese producto que es el producto interno W con W. O sea, esto con esto mismo. Lambda por V con el mismo lambda con V. Eso de allí. U lambda V igual a lambda V, lambda V. Otra vez podemos usar nuestras propiedades. Fíjate, es el lambda, puede salir en el producto que está acá. Este lambda puede salir. Y este lambda puede salir. Aquí va a salir 2 veces, de manera que nos queda de este lado lambda por el producto de U por V, y de este lado lambda cuadrado con el producto de U por V. Estamos suponiendo que los vectores U y V son no nulos, por lo tanto este vector va a ser no nulo. Es decir, el lambda, vamos a agregar aquí como hipótesis que el lambda sea no nulo también, ¿no? Distinto de 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lambda por el producto de U por V, lambda cuadrado por el producto de V por V. Cancelamos un lambda, por eso
hice la acotación de lambda no nulo, y entonces voy a tener aquí el producto interno de u con b igual, y de este lado queda un lambda multiplicando el producto de b con el mismo b. Entonces, si tenemos un espacio vectorial, vector u y un vector b no nulos, y queremos definir usando el producto interno lo que vamos a entender por proyección ortogonal de u sobre b. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, queremos eso. Queremos que el vector u menos w y el vector b sean ortogonales. Es decir, eso escrito netamente desde el punto de vista algebraico es esto. Además, queremos que ese w sea un múltiplo escalar de v y que ese lambda no sea cero. Entonces eso nos va a dar esto. De aquí podemos obtener nuestro lambda. Lambda. ¿Dónde estoy? Pues lambda. Pensé que estaba escribiendo y no estaba escribiendo. Lambda es entonces el producto de u con b dividido, vamos a poner esto en una fracción, por el producto de b con el mismo b. Ese es nuestro lambda. Entonces, la proyección ortogonal de u sobre b viene siendo entonces ese vector w, que es lambda multiplicado por b. ¿Quién es lambda? Este número. Entonces vamos a definirlo de esa manera. La proyección del vector u sobre el vector b lo vamos a definir como ese lambda que está aquí. Lo copiamos, aquí lo pegamos, aquí lo pegamos, eso multiplicado por nuestro vector b. Fíjate que no hay problema aquí en el denominador de b con b, porque estamos suponiendo que b es no nulo, y una propiedad que tiene el producto interno es que si el vector es no nulo, entonces esto no puede dar 0. Así que esto nos da la proyección ortogonal del vector u sobre el vector b. O sea, producto escalar de u con b dividido por el producto escalar de b con el mismo b, ese número, que eso es un escalar, un número real, eso multiplicado por el vector b, es lo que vamos a entender por proyección ortogonal de u sobre b, siendo u y b vectores no nulos. Entonces, muy bien, tenemos un concepto de ortogonalidad en espacios vectoriales. ¿Cómo definimos concepto de ortogonalidad en espacios vectoriales? En un espacio vectorial, entonces, una función que esté definida en b por b con valores reales y que tenga estas cuatro características, se va a llamar un producto interno en el espacio vectorial. Con esa definición obtuvimos este resultado. Tenemos un espacio vectorial con producto interno y un conjunto de vectores no nulos. Si todos los vectores que están allí son ortogonales entre sí, entonces ese conjunto es linealmente independiente. Es interesante, ¿no? Porque es posible que detectar ortogonalidad sea, desde el punto de vista de los cálculos, más económico que verificar independencia lineal. Entonces, si tú sabes de antemano, o si es más fácil detectar la ortogonalidad de los vectores que determinar la independencia lineal, entonces este teorema te da para concluir si los vectores son ortogonales, son linealmente independientes también. Entonces, algo que sucede en el espacio
R3, sucede aquí también, sucede en general, espacios vectoriales. Y otra cosa que obtuvimos en el video de hoy también es el concepto de proyección ortogonal de un vector sobre otro. O sea, basándonos en las ideas geométricas de R3, proyección ortogonal de un vector no nulo sobre otro vector no nulo V, esa idea geométrica la llevamos al contexto algebraico y lo podemos definir en general en un espacio vectorial. Tienes un espacio vectorial V y un vector U, un vector V, es decir, un elemento de V, digamos U, otro elemento de V, digamos V, ambos no nulos. Entonces tiene sentido hablar de la proyección ortogonal de U sobre V. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, es el vector V multiplicado por un escalar especial. ¿Cuál escalar? El producto escalar de U por V dividido por el producto escalar de V con el mismo V. Eso que está allí se llama la proyección ortogonal del vector U sobre el vector V. ¿Y qué tiene eso de especial? Tiene de especial que es un vector ortogonal a U menos W. Es un vector ortogonal a U menos W. O sea, recuerda que este vector que está aquí, que es el ortogonal a este, es aquel que al sumarlo con W da U. O sea, por la regla del paralelogramo, ¿no? O sea, eso quiere decir que es U menos W. Es la proyección ortogonal y que además es un múltiplo escalar del vector V. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, nuestro concepto de ortogonalidad nos da para obtener resultados análogos a resultados conocidos en R3 y en el espacio de las funciones continuas, por ejemplo. Entonces, sabemos lo que es producto interno en un espacio vectorial y obtuvimos este resultado y este concepto que tiene su resultado también, ¿no? La proyección ortogonal es un vector que es ortogonal a U menos este vector. Entonces U menos la proyección, eso es ortogonal a la proyección. U menos la proyección es ortogonal a la proyección. Eso es, a partir de allí fue que obtuvimos ese concepto. Muy bien, lo dejamos hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video. En el próximo vamos a hablar de magnitud de un vector. Ya que tenemos producto interno, podemos definir usando producto interno la magnitud de un vector. Hasta la próxima.